Estamos en diálogo para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya con el ministro designado para el Ministerio de Trabajo en la República Oriental del Uruguay en el próximo gobierno que asume este 1 de marzo. Recibimos a Juan Castillo. Víctor Rodríguez le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Un gusto en tenerlo aquí con nosotros, con el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Muchas preguntas por delante. Vamos a empezar, primero que nada, preguntándole cómo está viviendo esta transición, si está dentro de lo que usted esperaba encontrarse, dentro de la información que usted maneja, cómo podemos entender esta situación desde su perspectiva. A ver, la primera respuesta es intensa, ¿no? La transición es más intensa de lo que yo podía pensar o lo que cualquiera se le puede ocurrir. Fíjate que las elecciones fueron el 24 de noviembre, hubo casi 10 días que separaron de las elecciones de noviembre del año pasado hasta que el presidente electo, Yamandu Orsi, hiciera público la designación de las distintas responsabilidades. Muchos de nosotros conoció al resto del equipo allí en esa instancia. En algunos casos no sabíamos ni preveíamos quiénes podían ser. Inmediatamente después de ese 24 de diciembre, lo que ocurrió fue no, 20 y poco de diciembre, lo que ocurrió fue que empezaron los periodos de intercambio rápido a los efectos de conformar los equipos, de ver las distintas asignaciones de responsabilidades, de ver los demás interlocutores. Nos agarra los periodos festivos en Uruguay, que es una tradición bastante fuerte, también nos involucra, no nos es ajeno a nosotros mismos. Y luego es la sugerencia del presidente electo de que nos tomábamos la primera semana, los primeros 10 días de enero, porque sabíamos que había una agenda intensa por delante. Bueno, fue todo el margen que hubo esa semana de licencia y ya desde ahí hasta ahora trabajando tanto con la documentación que el gobierno actual nos entregó, como el complemento de las distintas reuniones bilaterales que estamos teniendo junto a las autoridades actuales, de manera tal de ponernos por dentro de todas estas situaciones. Sí, Castillo, antes de preguntarle con respecto a cómo está haciendo justamente este relacionamiento con las autoridades actuales, le pregunto sobre el relacionamiento interno. ¿Cómo está haciendo el relacionamiento con el presidente Yamandu Orsi? Si hay alguna solicitud en particular que le haya hecho para poner énfasis en su cartera. No ha habido eso. El problema que nosotros tenemos es que cada cual tiene su agenda ahora, su agenda propia. Hubo una primera reunión colectiva que el presidente electo nos convocó a todos para darnos lineamientos generales en torno a la concepción de su gobierno, un gobierno que efectivamente se guiara para llevar a la práctica lo que las resoluciones de los Frente Amplistas tomaron en las bases programáticas y que luego recogiera la mayor cantidad de adhesiones de la ciudadanía para transformarlo en gobierno. Por lo tanto, nuestra carta de presentación ha sido esas bases programáticas que se han puesto a consideración. Y luego Ujú. ponernos a trabajar, bueno, de cara a ir resolviendo los problemas más urgentes de la sociedad. En nuestro caso concreto, es obvio que habían dos o tres señales muy fuertes colocadas en la campaña electoral. Una, atendiendo a una situación en donde en el entorno de 600.000 hombres y mujeres que trabajan, que viven de su trabajo y de su salario, no supera los 25.000 pesos, es un gran problema. Los denominados 25.000 pesistas, es una situación de haber comprimido demasiado para los salarios mínimos en nuestro país, es uno de los desafíos que tenemos por delante. Y un segundo grupo de temas vinculado a lo que había sido la discusión de la reforma a la seguridad social, en torno a que se convocó también por parte del gobierno a instalar un diálogo nacional sobre la seguridad social, Ujú. y esto también merece una atención importante de nuestra parte, a partir de esta convocatoria pública que hay, que una vez instalado el gobierno el 1 de marzo se va a convocar a esos ámbitos para hablar de dos de los problemas nacionales colocados desde la campaña electoral a esta parte.
Sí, ahora Castillo, usted menciona un tema neurálgico que ha despertado mucho interés y mucho debate en la opinión pública y política uruguaya, como es el tema de la seguridad social, la reforma impulsada por parte del gobierno que encabeza la calle Pou y el plebiscito que se hizo al respecto. Pero lo que le quería consultar es con relación a cuál va a ser su articulación desde el Ministerio de Trabajo para atender y tratar de bajar los índices de informalidad. En el 2022 estamos en torno a 22% de trabajadores activos que se encuentran en el sector informal, que no son impactados por los efectos de la seguridad social en el país. ¿Cuáles son los planes para esta población? En primer lugar, detectar que efectivamente estamos frente a un problema. El primer problema detectado es que la informalidad ha crecido durante este periodo de gobierno. Esa es una de las primeras cuestiones a poner arriba de la mesa. Creció, creo, si yo no estoy mal informado, en el orden del 5% ese informalismo para llegar a ese registro del en torno al 22-23% actual que hay. Es prácticamente en directa relación con lo que está creciendo también esta caída del salario. Por lo tanto, ahí están ubicados en la economía informal una gran parte de ese salario de 25.000 pesos para esas trabajadoras y para esos trabajadores. Y seguramente que también está relacionado a los temas que tienen que ver con la seguridad social, porque en el análisis del impacto que tiene en el mundo del trabajo, el crecimiento de la economía informal, la caída de los salarios, la cantidad de puestos de trabajo que se generan, la cantidad de población que esté activa en materia de empleo, también es un gran elemento que nosotros tenemos especial cuidado sobre esa materia, porque no hay un eslabón suelto, todos van Ujú. agarrados uno de otro para hacer efectivamente las relaciones laborales y el mundo del trabajo y cómo cada una de estas cosas impactan negativamente después en tener, bueno, una mejor calidad de vida, mejores trabajos, mejores salarios y que por lo tanto todo esto redunde también en tener una mejor seguridad social. Sin duda, sin duda. Castillo, usted ha mencionado insistentemente la necesidad imperiosa de mejorar los ingresos salariales de la clase trabajadora en el país. Esto se va a realizar a través de incentivos empresariales, exoneraciones fiscales, subsidios, un poco de cada cosa. ¿Cómo lo tiene pensado hacer? Hay varias. La primera es que el propio gobierno, que el propio Estado se ponga por dentro, que no lo miremos con ajenidad. Ese es una de las primeras, uno de los primeros desafíos que tenemos por delante. No se resuelven las cuestiones por arte de magia. Nosotros en cada una de las entrevistas que estamos manteniendo con las distintas organizaciones, sean estas de trabajadores, de trabajadoras o de empleadores, estamos colocando acá que hace falta que todos pongamos arriba de la mesa los problemas que existen para entre todos también buscar resolverlos. Yo estimo que a nadie le hace gracia, nadie puede sentirse orgulloso de vivir en un país con salarios tan comprimidos y que la mejora de la calidad de vida sea en forma equitativa para todos los compatriotas y no para una parte de ellos. Hoy hay algunos datos que son verdaderamente contradictorios. El gobierno que se va ha dicho reiteradamente, reiteradas veces que la economía ha crecido durante su gestión, que comparativamente el dato del Producto Bruto a finales de este gobierno, comparado con lo que fue a finales del gobierno del 2019, había crecido. Y entonces comenzamos nosotros a hacernos algunas preguntas, una ecuación simple de colocar arriba de la mesa. ¿Cómo puede ser que el país sea más rico, que el Uruguay produzca más, que haya menos cantidad de trabajadoras y trabajadoras con empleo, que el salario haya caído? Y entonces, ¿quién se está quedando con la riqueza? ¿Cuál es la forma de redistribución de la riqueza que generan todos los compatriotas, tanto los productores, los industriales, pero obviamente que la llevan adelante las trabajadoras y los trabajadores? Bueno, esto es parte de un problema. Las consecuencias ya las sabemos, las consecuencias Ujú. también que marcaban en las estadísticas que ha crecido la pobreza, que la pobreza tiene cara de niño y de niña, que mayoritariamente estamos hablando de un entorno de un 30% o más en algunas localidades de pobreza infantil. Bueno, hay situaciones que nosotros tenemos que analizarla. Por ahora, detectar el problema, colocar la situación arriba de la mesa y buscar en los distintos mecanismos, mecanismos de la negociación colectiva,
mecanismos sí que pueden haber de incentivos, bueno, diversas formas en la cual esto deje de pasar y que nos deje, bueno, sin esta angustia que está viviendo miles de hogares de nuestro país. Le preguntaba recién por el relacionamiento con el presidente Yamandu Orsi. Ahora le consulto con relación a la articulación, si la existe, si la tiene pensado aceitar y de qué manera con el ministro de Economía, Odone, ya a la luz de que él ha señalado su interés prioritario de mantener las cuentas fiscales. Si estamos hablando de ingresos y de distribución, ¿cómo entonces se articula esta necesidad desde el Ministerio de Trabajo de recuperar el ingreso salarial de los trabajadores sin afectar las cuentas fiscales, según lo mismo expresado por el ministro Done? Hasta el momento, lo que hemos, una vez designados ambos como futuros ministros, tuvimos una primera reunión de trabajo. A mí me pareció más bien una primera reunión de intercambio de conocimientos. Yo no tenía el gusto de conocer a Odone anteriormente. Sí sabía de Ujú. sus opiniones, y obviamente que había generado en su momento hasta una polémica pública a partir de unas afirmaciones que yo hice en su momento. Y esto merecía, bueno, que nosotros tuviéramos ese tiempo para debatir, para intercambiar y para discutir. Hubo acuerdo en ir profundizando en esa materia. Luego pudimos hacer una reunión de equipo, un equipo más acotado, que eran los recientemente designados al mes de diciembre como responsabilidades, el subsecretario y la directora general de Secretaría. Me parece que también participó allí la directora nacional de Trabajo, la futura directora nacional de Trabajo. Intercambiamos con su equipo también más chico. Y ahora lo que está, ahora a mitad de enero, previsto que nosotros hagamos en cualquier momento, ojalá que sea esta misma semana, una Sí. agenda para empezar a discutir con profundidad estos temas, porque lo que se nos viene, ni bien asumamos las responsabilidades, es la nueva ronda de los consejos de salarios, en la cual instala 182 mesas de negociación, o sea que la convocatoria, una de las convocatorias más grandes en cantidad de trabajadores y trabajadoras que allí discuten sus condiciones laborales y salariales, sus salarios mínimos por categoría y sus distintas expectativas. Entonces, para que esto ocurra, nosotros antes tenemos que acordar los lineamientos que va a llevar el gobierno a la mesa de negociación y discutirla en el Consejo Superior Tripartito con los empleadores y con los trabajadores. Castillo, es público, notorio y comunicacional su aproximación, su cercanía con el ámbito laboral. ¿Usted cree que esto, o sindical, digamos así, usted cree que esto puede ser una objeción o un obstáculo para acercarse, para aproximarse a los sectores empresariales, productivos, tanto industriales como agropecuarios, para poder resolver el problema del trabajo en el Uruguay y lograr los objetivos que se propone en su cartera? Bueno, espero que no, pero una cosa es lo que yo deseo, lo que espero, y otra cosa después es lo que ocurra. Hasta ahora eso no se ha detectado más allá de algunas declaraciones de prensa que hubo en el mismo momento, en algunos casos cuando todavía no había sido designado y cuando se hablaba en los medios que podía ser yo quien fuera a estar al frente del Ministerio de Trabajo. Ahora resulta que una vez designado, el que no estaban en las direcciones de sus respectivas cámaras son los que hicieron esas declaraciones, pero bueno, eso es eh, una casuística tal vez. Lo Ujú. cierto es que nosotros vamos con la cabeza abierta a escuchar todas las demandas, vamos a escuchar todas las iniciativas, todas las propuestas, porque nos formamos en ese ámbito, en el ámbito de la discusión, de la negociación, porque cuanto más problemas y diferencia hay, más negociación hay que tener y más tiempos para el debate, para el intercambio. Y también sabemos y somos conscientes de que hay momentos para todos, momentos para debatir, momentos para discutir, momentos para intercambiar y después llega el momento del acuerdo y empezar a ejecutar las resoluciones, porque no tenemos para estar toda la vida conversando y discutiendo. Yo espero que de la misma manera que nadie le preguntó al ministro saliente si provenía de las cámaras empresariales, de asesorar cámaras empresariales, que nadie se fije si yo, al cual no reniego, provengo del movimiento sindical, porque allí fue que me formé.
Claro. Castillo, desde el Frente Amplio y desde el ámbito sindical se han hecho fuertes cuestionamientos con respecto a las reformas, a las modificaciones que se introdujeron dentro de la ley de urgente consideración, conocida como la LUC, con relación a la limitación de los derechos de huelga y de ocupación en centros productivos. ¿Usted piensa revisar esta reglamentación, esta legislación, piensa adecuarla a otro lineamiento político dentro de su gestión o eso está fuera de debate? Aquí hay dos partes distintas. Una es la resolución que el Frente Amplio tomó y que hizo público también en la campaña electoral. Creo que lo dicen también con claridad las bases programáticas en torno a darle una revisión, revisar las leyes aprobadas en el actual periodo de gobierno y que no fueron compartidas oportunamente por el Frente Amplio. El Frente Amplio ha rechazado los contenidos de la ley de urgente consideración. Es más, formó parte de una movilización política y social en nuestro país que impulsó un referéndum en contra de los contenidos de 135 artículos de esa ley, que no fueron aprobados, que no reunió los y en otras leyes de similares características, es darle una mirada, hacer una revisión en Ujú. cuánto ha impactado. ¿Ese impacto ha sido favorable para la gran mayoría o ha sido negativo? ¿Ha perjudicado o ha favorecido el ámbito de negociación colectiva? Bueno, esas son parte de las valoraciones que el Frente Amplio tiene que hacer, particularmente o expresamente. También hemos estado discutiendo en el equipo del Ministerio de Trabajo aquellas que impactan directamente sobre algunos derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como el derecho a huelga o el derecho a la gremiación en algunos lugares, o los aspectos punitivos que tiene la ley, que lo único que ha colocado son penas, multas o sanciones en vez de soluciones concretas. Ujú. Castillo, entiendo que tiene apremios de agenda. Quisiéramos hacerle las dos o tres últimas preguntas por este momento, agradeciendo su gentileza. Por un lado, tiene que ver con el ecosistema de legislación laboral a nivel nacional. No es una noticia para nadie, digo, las diferencias abismales que existen entre Montevideo, el área metropolitana, y lo que se conoce como el interior profundo, donde muchas veces se denuncian un día sí y otro también con relación a la efectividad de los controles del cumplimiento de la legislación laboral en el campo, en los emprendimientos productivos en el interior del país, inclusive con denuncias de trabajo infantil en algunos sectores productivos. ¿Cómo va a ser la presencia del Ministerio de Trabajo para evitar que estos incumplimientos y estas fallas de controles puedan ser subsanados en el corto y mediano plazo? Un tema que, mira, nosotros venimos ahora de una reunión del equipo designado, venimos de una reunión donde todos aquellos directores y directoras o asesores que van a estar asumiendo función a partir del 1 de marzo, estuvimos colectivizando lo que venimos trabajando, lo que venimos auscultando en la transición. Y precisamente este fue uno de los temas cuando informó el director de DINACOIN, de la Dirección del Interior, lo que antes sospechábamos o antes intuíamos, ahora es constatado, que efectivamente la falta de funcionarios, que es un común en todo el Ministerio de Trabajo, funcionarios para la inspección, funcionarios para el control, funcionarios para la negociación, funcionarios para el asesoramiento, en la cual no se han llenado vacantes, en el cual se ha recortado presupuesto. Esto ha hecho que precisamente en donde más se requiere la necesidad de la cercanía del Ministerio de Trabajo o de ámbitos que defiendan y asesoren los derechos a las trabajadoras y a los trabajadores, es donde menos posibilidades hay. Hay oficinas Ujú. cerradas, hay oficinas que tienen solo un funcionario, hay oficinas donde no hay departamentos donde no hay abogado del Ministerio de Trabajo. Bueno, seguramente que la estadística va a decir que no hay casi denuncias en el interior, es que no hay casi lugar donde denunciar, ese es el problema. Entonces, tanto Dinacoin como la Inspección General del Trabajo, que le dedicó también gran parte del tiempo a este tema hoy, ha visto la necesidad de diseñar una estrategia con mayor presencia del Ministerio de Trabajo como un organismo de contralor, como un organismo defensor de los derechos de todas las partes, porque en definitiva, si esto ocurre, van a haber seguramente menos problemas laborales, menos represión sindical y más derechos para el conjunto de la ciudadanía.
Ujú. Desde el Frente Amplio son claras, notorias las críticas que se le han formulado a la gestión de Pablo Miere frente al Ministerio de Trabajo. Para Juan Castillo, ¿cuáles son los elementos que podrían ser rescatables de la gestión de Miere frente al Ministerio? Bueno, veremos después qué es lo más rescatable para la gestión. En realidad, por ahora lo único que estamos escuchando son demandas, por ahora lo único que estamos escuchando son críticas. Esto también es una de las partes que nosotros tenemos que ver. Eh, Hace falta investigar mucho más, hace falta compenetrarnos mucho más en la etapa de la transición. Si bien yo no le coloco responsabilidades o culpas de algunos problemas que tenemos, tampoco estoy viendo que no hayan dejado muchas cosas para andar diciendo que están, que son buenas, que son favorables. Ujú. Y por último, ¿cómo definiría usted el papel, su papel frente a la cartera del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo considera usted que va a ser su impronta frente a esta repartición de gobierno? Bueno, con esta característica que fuimos describiendo acá, en primer lugar, un ministerio con puertas abiertas, con las orejas abiertas, con capacidad de diálogo, de escuchar, fundamentando siempre los ámbitos de negociación colectiva, sea el tripartismo a partir de la lógica de la ley de negociación colectiva y que el Ministerio de Trabajo tiene que velar y llevar adelante, o la propia bipartita en algunos casos, sí el empleador directamente con sus trabajadores organizados tienen adelante ámbitos de negociación para poder respaldarlo. Creo que esa debería ser una de las cuestiones centrales en cual nosotros marquemos un criterio de trabajo. La otra son las preocupaciones, preocuparnos por la construcción, la elaboración de políticas activas de empleo, de generar condiciones para que esto efectivamente ocurra, proteger en los derechos muchas veces de las más y de los más débiles, que no se están respetando, cumplir a veces cabalmente con resoluciones que se han tomado a partir de las leyes o a partir de las resoluciones que no se llevan a cabo. Pero bueno, en definitiva, apostar a que nosotros todos tengan un ministerio de trabajo en donde se pueda acudir a expresar sus demandas, sus denuncias, sus propuestas, sus iniciativas y a lograr mejorar. Lo que el Uruguay tiene en materia del empleo, del trabajo y del salario es aportar bastante a la calidad de vida de los compatriotas y este es uno de los instrumentos con mayor llegada social que creo que tienen Ujú. los estados. Juan Castillo, ministro designado para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aquí en la República Oriental del Uruguay. En nombre mío y todo el equipo de la Asociación de la Prensa del Uruguay, le agradecemos muchísimo su tiempo por atendernos en esta jornada. Que tenga buen día. Buenos días a ustedes y un gran abrazo.